Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video de recomendaciones y hoy vamos a hablar de esta película que todos conocen y la cual ha estado en boca de todo el mundo, ha generado un pequeño movimiento de alguna manera, un pequeño momento diferente que dentro del cine hace rato que no, o yo creo que no se vivía, o por lo menos no se vivía, creo que aproximadamente de aquí a un año, 6 meses, ¿no? Y estoy hablando claramente de la película Intensamente 2 o Inside Out 2, como está en inglés. Yo creo que en España tiene otra traducción, pero bueno, ya saben, básicamente la película de las emociones de Pixar se desarrolla dentro de la mente de la niña llamada Riley. ¿Por qué vengo hoy a hacer esta recomendación? ¿Por qué traigo esta recomendación? Si bien saben que, bueno, traigo recomendaciones de películas, series y anime, y todas suelen ser películas distintas, películas diferentes, películas que la gente debería ver y que no son tan conocidas. Porque sorpresivamente para mí fue ver esta película esta semana y tenía muchas ganas de hacer esta review, tenía ganas de hablar, tenía ganas de opinar, porque la película sorpresivamente, a pesar de que tú creas que es imposible hacer mejor lo que ya hicieron en la primera película y que normalmente las secuelas salen mal, pues esta película curiosamente hace un montón de cosas muy pero que muy bien. Y bueno, empezando por el hecho de que se explica un poco también el por qué estas emociones nuevas no estaban en la primera película, obviamente por un tema de cuestión de desarrollo, ¿no? Del personaje, del crecimiento, de esa entrada en la pubertad, ¿no? El por qué, a pesar de que también vemos las emociones en pequeños momentos de los padres, porque los padres no las tienen. Y bueno, básicamente la historia en este caso nos lleva a la siguiente etapa en la vida de Riley. Riley acaba de cumplir 13 años y pues obviamente ya se adentra en la pubertad, en todos esos cambios hormonales, en todos esos cambios de querer encajar en la sociedad, tener amigos y ser aceptado por los demás. Lo cual obviamente nos lleva a conocer estas nuevas emociones de Riley, que bueno, ya todas han sido presentadas básicamente en redes por la gente de Pixar y Disney, que son ansiedad, aburrimiento, que en la película se llama ennui, que es creo que aburrimiento en francés, si no mal recuerdo, envidia y vergüenza, curiosamente, o sea, el cringe hecho emoción. Lo curioso de estas 4 emociones es que podríamos verlas todas desde un lado negativo, podríamos verlas todas no de la manera real de la que podrías llegar a ver estas emociones si las diseccionaras, y las desconstruyeras un poco, ¿no? Y lo curioso es que, por ejemplo, la ansiedad, que es algo que tenemos asociado a cosas muy negativas como pueden ser enfermedades mentales, realmente la elaboran como esa predisposición de tu mente de repasar esos escenarios posibles a futuro y de preocuparte por el futuro próximo, que es algo que dicen en la película, que es como que ansiedad se preocupa de el futuro que está por venir y que todavía no ha sucedido. Por otro lado, la envidia normalmente lo vemos como incluso hasta como un pecado, ¿no? El hecho de que la envidia es algo negativo, y en realidad el hecho de envidiar es también reconocer, compararte con los demás e incluso aceptarte a ti con tus virtudes, a pesar de que los demás sean distintos a ti, ¿no? No solo una cuestión de es que el otro tiene y yo quiero eso, sino más bien que la envidia está para que tú te puedas comparar con los demás y que puedas identificar tus virtudes y tus diferencias, y que también eso te ayude a crecer y te ayude a aceptarte a ti mismo. Bueno, por otro lado obviamente tenemos la vergüenza, que la vergüenza básicamente es evitar hacer el ridículo. Durante toda la película el pobre se la pasa brincando y haciendo locuras porque él, bueno, se presentan muchos momentos donde realmente el personaje de Riley debería sentir vergüenza. Y bueno, por otro lado tenemos obviamente el aburrimiento, que es algo que yo creo que incluso mucho antes de la pubertad los niños ya lo perciben. Ya los niños deberían, digamos, sentirse aburridos de vez en cuando. Pero bueno, obviamente me imagino que para no complicar la primera película y obviamente para poder diseccionar la historia es algo que tienes que incluir ahora. Sobre todo porque, bueno, me imagino que el aburrimiento realmente es algo que lo podemos identificar más cuando ya estamos en pre o en la pubertad propia.
Y que a nivel de personajes pues también vemos cómo van creciendo los personajes que ya conocemos, que son las emociones de alegría, enfado, miedo, desagrado y tristeza, que también vemos cómo se van desarrollando, cómo van creciendo y cómo también ellos mismos, al igual que Riley, han ido madurando y que no se consideran de alguna manera emociones indispensables, ¿no? Y que ya se supone que entre comillas habían encontrado un equilibrio de esas emociones básicas y que luego llegan estas emociones nuevas, que por cierto también está la emoción, o bueno, el sentimiento podría ser de la nostalgia, que se representa como una abuelita que aparece un par de veces y que se supone es una emoción que va y viene, ¿no? Obviamente me imagino que en función de los momentos que viva el personaje y que tú vives como persona también. Eso por el lado de los personajes, que me parece fantástico porque se desarrollan de una manera muy creativa y de una manera en la que van encajando en la historia y que no todo, como bien digo, tiene que ser negativo. Obviamente siendo Disney y siendo Pixar va a ser muy family friendly y obviamente te van a presentar el lado muy positivo o el lado en su mayoría positivo de las cosas. La historia es una cosa que me fascina, es una cosa que poco a poco le fui agarrando, fui conectando en ciertos puntos de la historia. Yo creo que la historia está hecha de tal manera que a pesar de que capaz no hayas vivido las mismas situaciones o no te hayas visto en las mismas situaciones que el personaje de Riley o que de las emociones, mal o bien vas a conectar en algún momento de la película, vas a conectar con el personaje o con alguna de las emociones incluso y decir, es que eso me pasó a mí. Y es una historia la cual obviamente hace paralelismos y yo creo que he visto muchas críticas al respecto de que se parece en estructura o en macroestructura o a grandes rasgos básicamente a la primera película respecto a cómo se va desarrollando, pero sí es verdad que tiene sus matices del cómo vamos viendo cómo los personajes se van obviamente en problemas y obviamente ese problema lo tienen que resolver y el cómo van representando durante toda la obra también a las mismas emociones y el cómo lo que le pasa a cada emoción y el cómo cada emoción va respondiendo va obviamente en función de lo que nosotros como personas también hacemos con las emociones y el cómo las emociones también afloran en los momentos en los que necesitamos reaccionar de cierta manera o a ciertas situaciones. Por otro lado también hay pequeños, vamos a decirlo, easter eggs de alguna manera en la que vamos viendo como, qué sé yo, que esto también se vio en el tráiler, que las emociones principales o básicas de Riley se ven encerradas en un frasco y obviamente representa el hecho de que tú como persona en buena parte cuando llegas a la pubertad hay un montón de obviamente emociones que empiezas a suprimir, que tú como adulto o cuando ya vas empezando a madurar hay emociones que vas suprimiendo, que vas como obviamente no expresando con total libertad en cualquier circunstancia en la que te encuentres y que también de alguna u otra manera es obviamente el tema de mira, tus emociones las tienes que abrazar, tus emociones las tienes que aceptar y que al final también sí es verdad que hay que aprender a controlarlas. Y bueno, sin más, el mensaje final que también destaca un poco el tema de que no somos las emociones que sentimos, sino que las emociones también forman parte de lo que nos va sucediendo y que todo aquello que nos sucede conforma ese constructo de personalidad que tenemos y que al final es lo que nos va definiendo un poco como individuos dentro de toda esta gran aventura que llamamos vida. Y que bueno, las emociones forman parte de esas situaciones y esas situaciones al final dan forma a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Y que bueno, al final también no nos podemos definir de una sola manera, de que nosotros como individuos no nos podemos definir como que bueno, tú eres la persona dedicada o tú eres la persona que le gustan los videojuegos o que tú eres la persona que le gusta el cine o que tú eres la persona que le gusta salir. Normalmente somos precisamente eso, un constructo, somos una combinación de un montón de cosas y que precisamente poco a poco dentro de la película sobre todo vamos a ir descubriendo cómo Riley va descubriendo quién es también en realidad. A ver, no quería que fuera esta recomendación demasiado larga, pero es que hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que diseccionar, que poder hablar, que poder comentar, pero me quedo con el maravilloso mensaje de que es una película que dependiendo de las situaciones, yo creo que te va a llegar al corazón, vas a conectar profundamente, así sea con una escena en concreto de la película. Es muy divertida, muy entretenida. Yo creo que obviamente si eres adulto vas a captar, vas a entender ciertas cosas que obviamente un niño no,
pero obviamente los niños también se van a divertir un montón e incluso creo que van a entender muchos de los mensajes que capaz, a pesar de que son transmitidos o dirigidos capaz a un público más adulto, obviamente ellos también puede que lo entiendan a la perfección. Por otra parte, como bien digo, o sea, me pareció una experiencia curiosísima, me pareció un evento a nivel cinematográfico, creo yo. O sea, yo fui un martes a las casi 9 de la noche y el cine estaba lleno, la gente aplaudió al final de la película, o sea, yo creo que hace tiempo que no percibo un ambiente así. Y por otro lado, bueno, el futuro, yo creo que no creo que veamos un Intensamente 3, a no ser que esto se vuelva algo así como Toy Story, que saquen una película cada 10 años. Pero sí me parece fascinante la sensibilidad emocional con la que se tratan todas las emociones y la manera tan ingeniosa con la que se ha ido construyendo los diferentes personajes y el cómo cada uno tiene su pequeña historia, su pequeña subtrama dentro de una gran trama y que se ven tanto representados los personajes con sus personalidades que representan obviamente una emoción en concreto y el cómo estos también cumplen un papel como emoción, como sentimiento dentro de esta gran trama que viene siendo el personaje de Riley, que es donde se desarrollan toda la historia, ¿no? Dentro de la personita donde se está desarrollando todo y donde yo creo que, bueno, ya luego creo que el siguiente paso podría ser incluso no sé, porque es que Pixar es muy family friendly, pero la posibilidad de que, bueno, Riley tenga que llegar a, no sé, capaz la secundaria y lidiar con los exámenes y las amistades y el cambiar luego ya a pasar una etapa un poco más adulta, la posibilidad de irte a una universidad. Es que obviamente ahí entre medias tenemos unos temas de amor y sexualidad que obviamente Disney y Pixar no van a tratar y que todavía ahorita con esta película fue muy orientada a la amistad, ¿no? Cuando incluso sabemos que las hormonas se alborotan a niveles insospechados cuando se entra en la pubertad. Pero bueno, obviamente esto tratado obviamente con muchísimas pinzas y lo llevan de una manera muy, pero que muy inteligente, llevándolo por el camino por el que lo hacen y por el que lo terminan haciendo. Sin más, espero que les haya gustado esta recomendación, este microanálisis entre comillas, porque sé que estoy hablando un montón de cosas buenas, también, o sea, hay otras cosas que se van a sorprender que tienen que ver más con la comedia, con las risas, o sea, hacen un montón de referencias y de memes, entre comillas, podría ser, a otras series de cosas, o sea, tiene que ver con videojuegos, animación, series de series, y que seguramente muchísima gente, sobre todo si eres contemporáneo conmigo, capaz vas a entender mucho más esas referencias. Sin más, como bien digo, si ya la vieron, si no la han visto, que déjenme en los comentarios si les llama la atención, si no, que si les parece una maravilla, si no les parece una maravilla, si les parece una mierda. Yo aquí, mira, debate, ábranlo, inícienlo en los comentarios y yo aquí les doy el abreboca. Sin más, pueden dejar un like para saber que les gusta este contenido, para saber que quieren más, para apoyar también el canal, que eso se agradece siempre, y te puedes suscribir para no perderte nada del contenido que subo. Cuídense el dulce, que Winnie Pooh anda suelto, y nos vemos en un próximo video. Chao.